Buen día, bienvenidos al 11º consejo de redacción. En esta oportunidad conversaremos sobre los párrafos introductorios. Me gusta mucho este pensamiento. Ya se estaba hartando de seguir ahí sentado, mirando el papel en blanco y el lapicero sobre la mesa. Cada vez que lo cogía era para dejarlo nuevamente. Se había quedado en "Querido Santiago", cogió el lapicero y agregó 2 puntos, y otra vez no supo cómo demonios empezar. Eso es algo que nos pasa a todos, por supuesto. Tenemos la hoja en blanco y no sabemos por dónde empezar. Este video pretende dar algunas luces para aventurarnos a iniciar el texto, y pudieran ser de esta forma: un párrafo de definición para empezar. Con este párrafo el escritor expone las características fundamentales del tema tratado. En una definición, por tanto, suele conjugarse la exposición y la descripción. Yo a veces, cuando estoy muy trabado y no puedo continuar con la escritura o no puedo iniciar, me apego mucho a este párrafo. Entro con una definición y después ya voy empezando a desarrollar esa idea. Por ejemplo, la clase magistral es aquella estrategia de enseñanza empleada por el docente en el aula para explicar de forma oral y unidireccional a sus estudiantes el contenido de un tema determinado. Y continúo con la idea. Esto significa que es un método pedagógico, pero ven, ya tengo al menos la definición. Empecé por ahí y de ahí voy después desglosando la idea, la voy ampliando y demás. Entonces tenemos un párrafo de definición para cuando estemos bloqueados. También pudiera ser un párrafo tesis. Este párrafo se construye cuando el escritor emite una afirmación o negación que suscita el debate sobre un tema determinado. Dicha afirmación o negación es el pilar sobre el cual girarán posteriormente los argumentos o contraargumentos usados por el escritor. Esto lo hemos explicado en los videos de los textos argumentativos. Este tipo de párrafo introductorio suele ser común en ensayos y artículos de opinión. Entonces, el anterior fue un párrafo de definición para empezar, ¿sí? Nos tiramos con la definición de algún concepto y ahí empezamos a desglosarlo. O pudiéramos, en este caso, para los ensayos y demás, ir directamente con nuestra tesis, qué es lo que pensamos o qué es lo que queremos decir en este ensayo. Por ejemplo, la lectura por placer no puede cultivarse dentro de la mayoría de las cátedras universitarias, y de una vez empiezo a explicar por qué. Esto se puede afirmar porque tanto en el pregrado, ven, pero teniendo esta frase que está en azul, que es mi tesis, es lo que yo quiero comprobar en mi ensayo, en mi texto argumentativo. Entonces, ya teniendo esta frase, ya las demás, entonces yo sé que lo que voy a escribir es para apoyar o para refutar lo que he dicho anteriormente. Pero si yo no tengo esta idea que está en azul en el papel, es difícil entonces ver por dónde voy a continuar. Otra forma de empezar el ensayo o un texto cuando estamos bloqueados pudiera ser con una cita. El escritor que usa este párrafo emplea las palabras de otra persona, institución, etc. para apoyar sus opiniones. Para ello suele usarse una diversidad de fuentes: los proverbios, definiciones del diccionario, versos en algún poema, frases célebres, ideas fundamentales de algún escritor. Entonces pueden tomar la frase de algún escritor y sobre la base de esa idea ustedes entonces arrancan su texto, como en este caso. Nada hay más difícil que un principio. Esto es una cita, como ven que está entre comillas. Y entonces yo de ahí me agarro para escribir. Esta frase de Lord Byron adquiere especial sentido al tratar del amor. Ignoramos bastante lo que es el amor. Esta vendría siendo la idea principal de lo que él quiere escribir, a pesar de su importancia seccional en la vida humana. Y teniendo ya esta cita, entonces por ahí voy a iniciar mi escritura. Esto también se usa mucho, el párrafo de cita, en los textos periodísticos. Por ejemplo, existe una gran preocupación por parte de todos los conductores del estado Táchira en cuanto a la vialidad, producto de las largas colas que hay en las estaciones de servicio. Aquí hay una situación de desatención porque el gobierno no responde, y no conforme con eso disminuyen el cupo de las estaciones de servicio. Terminó la cita. Así lo manifestó el diputado Gustavo tal, no sé qué, y ahí se empieza a desarrollar. Esta es una forma de iniciar en los textos periodísticos, como en las noticias, por ejemplo. Otra forma de empezar, pues haga una interrogante. En este párrafo el escritor se vale de una interrogación retórica para darle continuidad al flujo de sus ideas.
En este tipo de párrafo la idea principal no suele encontrarse en la pregunta en sí misma, sino en la respuesta que fluye de ella. Tenemos este texto de la profesora Paula Carlino y como ven ella inicia con varias preguntas. ¿Por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan poco la bibliografía? ¿Por qué al escribir muestran haber entendido mal las consignas? ¿En dónde o en qué estaban cuando fueron explicados los temas sobre los que hoy los evaluamos? Y aquí empiezan. Responder a estas preguntas implica aceptar los supuestos de este libro y continúa entonces. Pero estas preguntas retóricas, estas interrogaciones sirven para al menos romper con ese espacio en blanco que significa la hoja y empezar a escribir. También pudiéramos, este párrafo me gusta mucho, el párrafo de comparación o contraste. Con este párrafo se establecen las coincidencias o divergencias entre dos temas, personajes, hechos, con el propósito de facilitar la lectura y atraer la atención del lector. Como ya dijimos en el video sobre los videos argumentativos, sobre los textos argumentativos, es muy importante a veces tener no solamente una visión de las cosas, sino tener los pros y los contras, o poner en contraste o en discusión a dos autores, porque esto enriquece mucho nuestro texto. Entonces cuando tenemos a dos autores los podemos poner a que discutan ellos en el texto, como de esta forma podría ser. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Este texto va a hablar de la diferencia entre ellos. Entonces empieza: Sócrates por una parte es tal cosa, pero mientras que los sofistas por la otra proponen tal cosa, la tal cosa. Entonces esta es una forma también para iniciar. Tenemos opiniones divididas sobre lo que queremos escribir, entonces podemos decir tal autor plantea tal cosa, pero tal autor después más adelante plantea tal cosa. Y nosotros al final pues podemos tomar un resumen o tomar partido de esto y decir con cuál postura nos quedamos, si nos quedamos en la mitad de ellos o vemos qué queremos. Y un párrafo síntesis, que este se utiliza mucho en los artículos de investigación, cuando uno no sabe por dónde empezar, que no sabe si hablar de la historia del artículo o demás, simplemente usted entra directamente y dice: en las páginas que siguen nos hemos fijado como objetivo analizar algunos de los aspectos que atañen al párrafo. Por construir un tema textual que apenas ha sido investigada, ¿ven? Entonces aquí le advertimos una vez: en las páginas que siguen. A continuación hablaremos de tal cosa. En este artículo trata de tal cosa. Esa es una forma también de introducir, de sacarnos de ese momento de bloqueo. Un párrafo anecdótico narrativo. Este párrafo cuenta un hecho, por lo cual es habitual que en él aparezcan rasgos de las secuencias narrativas, es decir, unos personajes, hechos, un tiempo y un lugar. Eso se usa mucho también en el periodismo. Una pareja será juzgada en Arabia Saudí bajo la acusación de haber sido vista dándose un beso en una de las calles de la capital, según informó este juez de la corte de no sé qué más. La joven fue detenida después, entonces aquí empieza a contar la historia de qué fue lo que sucedió, pasó esto, pasó aquello, después lo otro y aquello. Esto sirve también mucho, lo anecdótico y lo narrativo, cuando se está escribiendo la metodología de un trabajo, donde uno entonces empieza a enumerar: se hizo el plan B, se hizo el paso B, paso C, paso X, paso Y, paso Z. Hasta aquí la explicación sobre los párrafos introductorios. En el próximo video conversaremos sobre los textos argumentativos.